estamos en este plan pistola, hoy desde el suroeste otro agente de la policía asesinado, 6 soldados, otro por allá en la costa estaba descansando, ni siquiera estaba en servicio, también fueron y lo buscaron y lo asesinaron. El país anda en este momento en una situación, yo diría que muy grave frente al orden público. Nacho, y si me permite, qué pena lo interrumpo. Recuerde que a finales de la semana pasada, si no me equivoco, el jueves pasado, el invitado que teníamos, el señor Juan Fernando Cristo, nos decía: estamos muy lejos de lo que vivimos en el pasado, la gente no se acuerda, pero lo que teníamos hace 20 años y lo que tenemos ahora es muy distinto. Pues resulta que ya estamos muy cerquita a lo del pasado, Nacho. Sí, señor, vamos caminando a toda velocidad. Y a eso súmele pues, esta ola invernal tan grave que ya reportamos el muerto, la persona fallecida en la ciudad, más todos los daños. O sea que el doctor Juan Fernando Cristo acepta que de los 98 en adelante hubo un cambio positivo en el país. Sí, pero lo vimos muy defensor, porque estuvo ahora... No, pues obviamente está en el gobierno, eso es entendible, pero yo me quedo con su discurso de decir, no estábamos tan mal. Eso quiere decir que después de Pastrana sí vinieron tiempos buenos para Colombia. Sí, pero cada vez... que estamos muy distantes y resulta que los hechos de la eso yo no se lo creo. La verdad no lo creo. Cada vez vemos buses quemados que van para la costa, que van por determinadas rutas. Volvimos a retroceder. Hemos invitado hoy a un experto en seguridad total, el señor Carlos Soler, a quien le doy una muy cordial bienvenida. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Un placer saludarlos. Pues yo qué le voy a decir, don Carlos, preocupado. Nosotros los que ya tenemos cierta edad nos tocó varias cosas de violencia fuerte en nuestro país, o sea, la guerrilla, el narcotráfico, 80s, 90s, y tal vez ahora muchos jóvenes que tienen 25 años no les tocó eso. No les tocó, definitivamente no les tocó. Pero los que tenemos ya la edad mía, 60 años y un poco más, sabemos lo que es un país en esta situación. Y cuando uno dice vamos para allá o estamos, es porque realmente conocemos, no porque nos lo estamos inventando, porque nos tocó vivir esa época de quema de buses, retenes, pescas milagrosas, después toda la época del narcotráfico, impresionante. ¿Cómo es su análisis de la situación hoy actual en el asunto de seguridad? ¿En qué estamos? Pacho, un placer saludarte a ti y a toda la mesa. Soy el coronel Carlos Soler de la Reserva Activa, analista en temas de seguridad nacional. ¿Qué es lo que estamos viendo? Por allá en 1990, finales de la época Gaviria, la despedida que le hicieron a Gaviria, 93, 94, se vino un problema muy delicado de seguridad en Colombia. Colombia estaba casi siendo un país fallido. Volvimos a reciclar violencia después de Pastrana y la zona de extensión, que fue necesaria para recomponer los sistemas de lucha, de combate de las fuerzas militares. ¿Por qué? Porque era un ejército que estaba desfinanciado, era un ejército que no tenía un plan Colombia, que tenía 2 brigadas móviles y que no tenía munición, armamento, intendencia, chalecos blindados, logística, helicópteros. El plan Colombia, trabajado por Pastrana, lo que logró mostrarle a Colombia fue la realidad de lo que eran las FARC en la zona de extensión. Y la mano tendida, por un lado, 1 vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces, mientras por el otro se fortalecían los helicópteros, los sistemas operativos, la inteligencia, los bombarderos, la precisión de los sistemas de geolocalización y entrenamiento y reentrenamiento para crear 4 brigadas móviles más, 2 unidades de fuerzas especiales, brigada de fuerzas especiales, AGLAN, para luego pasar a una ofensiva en la operación JM que recuperó los 40.000 kilómetros cuadrados de la zona de extensión. Pero mientras eso sucedía, la FARC había crecido cuantitativa y cualitativamente. Había crecido como amenaza y el ELN también en algunos territorios, pero también se habían fortalecido grupos de justicia privada, autodefensa más llamados paramilitares. Ese era el entorno donde en el plan estratégico de las FARC se pretendía acercar a Bogotá, está escrito, se pretendía acercar a Cali y se pretendía acercar a Medellín a través de la cordillera oriental y la cordillera central. Desdoblar los frentes en Antioquia. Nos tocó fue el quinto frente o frente madre, desdoblar el 34, el 37, el 47, el 36, desplegaba hacia Urabá, desplegaba hacia Paramillo, desplegaba hacia el Bajo Cauca, desplegaba hacia Arboleda y todo el sector de la limítrofe con la zona del eje cafetero.
es muy delicado toda esa situación que luego se confrontó, se redujo, se combatió de una manera organizada. Primero, destruir, judicializando los sistemas de inteligencia del enemigo. 2, combatiendo. 3, copando sus áreas de retaguardia, sus campamentos. 4, los bombardeos. Y 5, afinando la inteligencia y el entrenamiento y entrenamiento de los hombres en combate. Esto hoy, desafortunadamente, los sistemas de capacidad de bombardeo restringidos, amarradas en las manos de la fuerza militar, destruyeron el sistema de inteligencia operativo, destruyeron la parte de recolección y todo el tema de recopilación con agencias extranjeras, Israel, Estados Unidos y la Gran Bretaña. Eso todo quedó reducido a nada por romper la confidencialidad por parte del presidente de la República, que nos privó de inteligencia especial. Esto es lo que tenemos hoy en día, que ha generado, y la paz total, 9 decretos de cese al fuego que le entregó a Colombia por zona de concentración a los grupos armados militares, es lo que tenemos y lo que nos tiene en esta situación. Es cierto que por el tema de la paz total, que es su promesa de campaña del actual presidente de Colombia, y en este momento lo que tenemos es aún a nuestros militares recogidos y sin planes de acción, lo que amarrados, sí, como lo que vimos que ocurrió con la muerte de estos soldados. Es cierto que tenemos a nuestros soldados guardados, y lo segundo, se disminuyó en un porcentaje bastante alto nuestra tropa, nuestros militares, policías, ejército, se ha disminuido considerablemente. Nacho, hay un tema que Napoleón traía, muy bien traído, decía que el poder relativo de combate es la moral que tiene cada hombre que lo motiva a estar allí en combate. La moral combativa es un intangible, y como un intangible es absolutamente necesario entender qué compone la moral de un soldado o un policía. Primero, los abastecimientos. No en vano Napoleón decía que los ejércitos caminan sobre sus estómagos, pero también su intendencia, pero también saber que si es herido, es evacuado, tiene un helicóptero, pero que si entra en combate tiene el poder aéreo con el bombardeo de los artillamientos, y que la inteligencia es precisa. Muchos de nuestros mejores oficiales, los generales de la nación, que son quienes se especializaron por áreas, habían capitanes, mayores, tenientes coroneles, que toda su época, hasta coronel o general, estuvieron en áreas del país. Mientras recuperamos la señal, nos avisan del máster cuando recuperemos la señal, porque se detuvo. Sí, Nacho, se detuvo, y la pregunta es, ¿será que están tan fortalecidos como antes los grupos delincuenciales? O quizás no tanto, pero ¿qué tan cerca están de estar como lo estaban hace 25 años? Porque es que ese plan es muy verídico, Nacho. Estaban que a escasos 2 meses dar ese golpe en las 3 grandes ciudades, Bogotá, Cali y Medellín. Listo, lo volvimos. Bien, nos concluye con... No sé por qué este mes. No, tenemos problemas de señal. Tenemos un pequeño problema. Sí, doctor, nos estamos devolviendo de una manera. A mí lo que me tiene impactado, yo le dije, por ejemplo, en Sureste, el asesinato de este policía, sí, más los 6 soldados, más el otro que también resultó asesinado en el día de hoy. Claro. Estamos en un retroceso, y ahí sí nadie va a decir que están matando colombianos. Y hay un tema muy complejo, por lo menos el coronel lo estaba citando, es el tema de la moral. Es decir, la fuerza activa del ejército militar, de nuestro ejército militar, ¿con qué cara se le dice, venga, haga parte del ejército si va a entrar un partido perdiendo? ¿Quién entra a jugar en un equipo que está perdiendo? Ninguno. Sí, no, y que no lo puede reforzar. Y que no lo puede reforzar, o sea... Ya estamos por aquí nuevamente, no sé por qué se cae la señal para decir... No sé, Nacho, si estamos ahí estamos otra vez, coronel. Bueno, ven, una pregunta antes de que José le haga esta. ¿Usted conoce bien, todavía está bien conectado con nuestro ejército en Colombia? Bastante bien, mis compañeros son generales, mis superiores son mayores generales, comandantes de ejército, comandantes de fuerza, hablo con los suboficiales, hablo con los soldados. Mis soldados, mi último cargo comandante de la fuerza, despliegue rápido en la Macarena, la punta de lanza, como hace 3 años contra el bloque Jorge Suárez en el Espinazo de las FARC. Mi anterior unidad comandante en el Bajo Cauca, yo era comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, anterior 9 Paramillo, Tarazá, Valdivia, Puerto Valdivia, hasta Córdoba. Entonces le quiero preguntar, tenemos una purga muy grande en el ejército, se ha depurado mucho.
realmente alguien le vendió al presidente de la República la idea de amigo-enemigo. Él mientras fue senador decía que los trataban como amigo-enemigo y que no era enemigo, pero llegó e hizo totalmente lo contrario, cogió y desmanteló los generales de la fuerza, más de 74 generales de las fuerzas militares, en especial del ejército y la policía, fueron llamados a calificar servicios sin investigaciones, solo porque le parecía que no tenían el temple o porque alguna investigación, o incluso muchos sin ninguna investigación. Es tanto que el hoy comandante del ejército fue llamado a calificar servicios porque fue catalogado como no amigable, y luego lo reincorporan y lo nombran comandante del ejército. Mire el tema tan delicado. Y esto es en oficiales, en suboficiales, parece que hay una cacería de brujas desde agencias como la Agencia Nacional de Inteligencia, como sistemas de inteligencia, no sé si de policía, fuerzas militares, no sé, pero allí todo el que no pueda estar alineado o diga algo que no le guste al presidente o a su equipo de espías, puede ser llamado a calificar servicios. Coronel, es claro, como usted lo menciona, el debilitamiento de las agencias y las fuerzas militares, pero a la par, ¿qué tanto se ha fortalecido los grupos delincuenciales? ¿Qué tan cerca están de lo que estaban hace 25 años? Bueno, el plan estratégico de la FARC, campaña bolivariana para una nueva Colombia, o el plan para la toma del poder del ELN desde abajo, o el plan de expansión de las autodefensas o AGC, está dado en crecer en hombres y en armas. Crecer en hombres y en armas a través de reclutar menores. Allí vemos un crecimiento del 250% según certifica la Defensoría del Pueblo. Eso es monstruoso. No protegemos a nuestros niños, sobre todo los más vulnerables, los campesinos, los afros y los indígenas. Han tenido toda la posibilidad, al haber con los decretos de cese al fuego, prohibir las operaciones ofensivas. Es decir, no te pueden atacar. Entonces no podían atacar. La fuerza militar lleva 2 años y medio sin, ayer nos decía el comandante del decreto del ministro, 800 días sin operaciones ofensivas contra Calarcá. Pero este vino y acabó con una unidad del ejército. Entonces toda esta dinámica lo que le permitió a los grupos armados ilegales fue moverse por el país, traqueteando, llenando sus bolsillos de dólares y euros, comprando armamento, comprando explosivos, reclutando, mejorando sus cuadros de mando y lanzándose a una ofensiva para tomarse el control a sangre y fuego de los antiguos territorios de las FARC. Por eso vemos la expansión de AGC hacia antiguos territorios en el Chocó y hacia antiguos territorios en el sur de Bolívar, que es donde estaban las FARC. Por eso vemos esa confrontación en el Cauca tan fuerte entre disidencias de FARC con las otras disidencias de FARC del Mordisco, con las de Márquez, pero también contra el ELN y AGC entrando allí a pelear también. Entonces también vemos en el Bajo Cauca la parte de Ituango y todo este sector dinámico que va hacia Córdoba, entrando sobre esa cordillera a confrontar AGC, el Clan del Golfo, con las FARC y el residual que quiere volver a copar, porque tienen dinero. Todos pelean no por nada de turista, no por nada de ideologías, no por nada de defender al pueblo. Puro y duro narcotráfico, porque si tú traslapas los mapas de calor, de los combates, de las masacres, lo que terminas entendiendo es que están peleando en las áreas donde hay grandes cultivos de coca y grandes salidas, laboratorios y salidas o al Pacífico o al Atlántico para las lanchas o para los aviones que mueven clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica o Estados Unidos. La pelea es por la coca y estamos llegando a un nivel de capacidad militar, de amedrentamiento y de empezar a acercar las ciudades y meterse a los cascos urbanos. Coronel, usted hace un momento dijo algo que me dejó muy preocupado y tiene que ver con lo que fue el periodo de Andrés Pastrana. Usted citó que era necesario esa zona de despeje, primero por el fortalecimiento del Plan Colombia y segundo para que se notaran las intenciones de la FARC como tal en esa época. Ahora, en estos momentos, sin un Plan Colombia, ¿cuál debe ser el camino? Porque es que en ese instante sí venía un fortalecimiento para el ejército, pero hoy el ejército colombiano no tiene ese norte. No hay un Plan Colombia que sirva de posa a lo que estamos viviendo hoy. Bueno, tienes toda la razón. Mire, ¿qué estamos proponiendo como reto para el nuevo presidente o presidenta de la República en el 2026? Tienen que hacer 2 cosas. Uno, un plan Marshall de reconstrucción de la economía. Endeudamiento está monstruoso, de reconstrucción de la salud, de reconstrucción de la confianza inversionista, pero recuerden una cosa, no hay inversión si no hay seguridad. Entonces, del otro lado hay que acabar con la extorsión
golpear muy duro las estructuras urbanas, fortalecer la fuerza militar, recuperar los 19 helicópteros M-17 que están en tierra, los helicópteros rusos de abastecimiento, recuperar la mitad de la flota de helicópteros Black Hawk. Hay que hacer un trabajo gobierno a gobierno para recuperar muy rápido con Sikorsky la capacidad de nuestros helicópteros de asalto. Hay que recomponer y volver a afinar la capacidad de los bombarderos con bombas de 250 y 500 libras. Hay que recomponer el sistema de inteligencia completo con toda la estructura de recolección y hay que recomponer la relación con las agencias americanas, israelitas y de los británicos, que son quienes hacen presencia y tienen mucho apoyo en Colombia hacia el gobierno colombiano, y está rota la confianza. Por lo tanto, ese es un plan que requiere financiación. Claramente requiere financiación a corto, mediano y largo plazo para un sistema y a corto y mediano para el otro sistema como un plan Marshall. Esto es un reto para el nuevo presidente de la República y recomponer la capacidad de los hombres y mujeres, que les está haciendo falta aproximadamente 40.000 al Ejército Nacional y 32.000 a la Policía Nacional para tener el estándar internacional que se requiere de hombres con relación a 100.000 habitantes en un país en conflicto armado. Coronel, a propósito de lo que le pregunta José Alarcón, José Luis, eso que usted propone en el papel se ve muy bien, pero uno diría, eso es largo y complicado, eso no se logra de un día para otro. O sea, la tarea del próximo presidente es complicada. Te cuento que ya la comenzaron a hacer, porque si algo va a desequilibrar las elecciones, tanto de Senado y Cámara, como de la Presidencia de la República en 2026, es un plan creíble de recuperación de dos cosas: lo financiero, lo económico, recomponer las finanzas del Estado, estén sobre endeudamiento y la ruptura de la regla fiscal, pero por otro lado hay que explicar el cómo: la recuperación de la seguridad, el orden público y la seguridad ciudadana, que no es lo mismo. La gente confunde la seguridad pública con la seguridad ciudadana y con la seguridad nacional. Son tres conceptos bastante diferentes, pero esto hay que recomponerlo y se requieren recursos. Una reparación de un helicóptero vale dinero, hombres y armas, munición vale dinero, y eso es lo que aterra, que nos decía la Contraloría antier, que solamente en el Ministerio de Defensa en este año se ha ejecutado el 8% del presupuesto con todas las necesidades que puede tener la fuerza militar. Coronel, a propósito del Ministerio de la Defensa y de esas de esos tres diferentes conceptos que usted denuncia, ¿usted qué lectura hace del nombramiento de un militar como jefe de la cartera de la Defensa? Se la pusieron muy difícil, se la pongo de esta manera. Me preguntaban si me decían, vea, ¿usted cómo haría si usted le ofreciera al Ministerio de Defensa? Le digo, no, pues muchas gracias. Recibir este ministerio, en el Ministerio de Defensa, para que algo pase en el alto gobierno se requiere una planeación, se requieren unos recursos, se requiere que eso se matricule en el banco de proyectos, y no solo que se matricule en el banco de proyectos, sino que poder ejecutarlo se demora 6 meses a 1 año si hay presupuesto. Entonces, lo que el ministro planee, mueva y modifique hoy, o hace un mes que se posesionó en medio, lo va a impactar en tal vez 12, 14 meses, y la mayoría de cosas que compre van a entrar el año entrante, porque muchas de esas cosas se compran en el extranjero y tienen un proceso de importación. Esto hace que el ministro tenga que tener lo mismo que tenía Velázquez. Cuando usted ve que le pide hace 20 días largos la renuncia a sus 3 viceministros y a todos los directores, pero lleva 1 mes y no ha tomado la decisión de cambiar a ninguno, es decir, está gobernando el ministro Velázquez, porque está gobernando con los viceministros de Velázquez y está gobernando con los directores de Velázquez, de los institutos descentralizados. El viceministro de Políticas es la misma, el secretario de Gabinete es el mismo, la secretaria de Planes y Política es el mismo, el director de Presupuesto y Hacienda es el mismo, desde el Ministerio, y el viceministro del GESEL, del Grupo Socioempresarial, es el mismo. Es decir, es el equipo de Velázquez el que está allí, pero a la cabeza simplemente pusieron un militar de muy buena trayectoria, pero que casi que está amarrado, porque si no hay presupuesto o no está invertido y los equipos de ejecución pues son de Velázquez, pues va a seguir mandando Velázquez en el Ministerio de Defensa. Y para lo que le falta a este gobierno de 1 año largo, pues creo que se va a sacrificar mucho el ministro, aparte de hablar bonito y ir a decirle a las tropas 2 abrazos, pues dónde están llegando los helicópteros, qué es lo que necesitan.
Vería uno en la actualidad como una pugna muy fuerte por territorios. ¿Quiénes están más fuertes? Las FARC, pues todo el mundo dice las disidencias, para mí siguen siendo las mismas FARC. Los helenos han vuelto a retomar esa senda, están muy crecidos. ¿Ustedes qué análisis tienen de la cantidad de hombres y personas que están metidos en estos grupos al margen de la ley? Bueno, hace una semana y media le hicimos un análisis a cómo está la dinámica desde la Defensoría del Pueblo, desde el informe del Comité Internacional de la Cruz Roja, desde el informe de la Defensoría del Pueblo y desde unos gráficos que nos muestra la revista Semana de Puntos de Calor, y entendimos con econometría, y entendimos que en el norte del país, todo lo que es la costa atlántica y la Guajira tiene un dominio AGC o denominado Clan del Golfo. Dentro del sur del país están en disputa las dos disidencias de las FARC. Es que mire, las FARC era una, negoció y quedó las FARC en el Congreso, pero quedaron dos disidencias, la de Mordisco, que era la Gentil Duarte en el sur del país, ahí abajo de San José del Guaviare y Charras, que eran 300, hace 3 años y medio, 4, y la de Iván Márquez, Marquetalia, que se llevó al Paisa, que se llevó a Romaña, que se llevó a todos los bandidos más peligrosos de las FARC. Entonces, esas dos entraron en disputa y empezaron a volver a outsourcing el Cauca. Entonces, este joven Nescue, que era Mayimbu, jugaba de baja, afortunadamente, del sexto frente, se rentó al uno, pero cuando el otro le ofreció más, entonces se fue para donde el otro. Esa puja en el Chocó, entre esas dos disidencias, entran ellos en una confrontación en sus áreas de retaguardia estratégica, que es San José del Guaviare, La Macarena, Vista Hermosa, lo que era el antiguo San Vicente del Caguán, antigua zona de distensión. Y de allí se expanden hacia el Cauca, hacia el Chocó, y empiezan a pujar por el Bajo Cauca, y empiezan a pujar por la cordillera central y por el sistema que viene desde el otro pedazo de Coca, desde el Catatumbo. Y entran a pelear con el ELN, que se fortalece y se consolida en Arauca, se fortalece en el Chocó y se fortalece en el área de retaguardia estratégica del ELN. ¿Cuál es? El sur de Bolívar. Montecristo, Micomado, toda esa estructura donde siempre fueron los campamentos del Comando Central del ELN. Ese ELN un poco fracturado empieza a crecer más narco y empieza a pelear con las FARC. Pelea el Cauca, pelea el Bajo Cauca, pelea el Chocó, y entra AGC a crecer muchísimo. Todos han crecido. El ELN ha crecido económicamente un 14%. Las disidencias de FARC han crecido un 30%. Y AGC ha crecido entre un 20 y un 32%, y hace que entren en una confrontación en el Chocó. AGC sobre todo el río. Atrato viene arrinconando al ELN allá sobre la Buenaventura a través del Bajo Calima. Y esto pone a la población en una situación muy difícil. En Arauca es una pelea constante entre el ELN muy fuerte con las FARC, pero también AGC entra a chocar allí, digamos tratando de contener. Y AGC le da por metérsele al sur de Bolívar a los campamentos madres del ELN. Un despliegue grande, y también empiezan a impactar hacia un área de confluencia entre Antioquia, Santander y Boyacá. Allí sobre Barranca empiezan a tener serias confrontaciones, que es el puerto que está a media hora del sur de Bolívar. Entonces empiezan a combatir muy duro AGC, peleando las áreas estratégicas que tenía copado el ELN. Aquí todo el mundo pelea, ¿por qué? Por la coca, pero por copar las antiguas áreas que tenía las FARC y que generó un vacío de poder después de los acuerdos de La Habana. Y todos se fortalecen, no hay ninguno que no se haya fortalecido, pero también se fortalecen las oficinas en Medellín, con este diálogo sociojurídico, y esa calma chicha empiezan a tener confrontación ya ahí en el oriente antioqueño, y en el oriente antioqueño empieza a haber una puja de los grupos de autodefensa que suben del Magdalena Medio, de la casa de Botalón, de la casa de todo el sur, de esta parte del Bajo Cauca, que sube el Magdalena Medio a confrontar con estructuras que controlaban la autopista Medellín-Bogotá, y empiezan a haber masacres. Ustedes han visto en los últimos 6 meses 4, 3, 5 muertos en Río Negro, muertos en Santuario, muertos en Marinilla, 3 muertos balaceras que no se veían alrededor de Río Negro, Llano Grande, porque el tema allí es bien delicado, pero todo esto tiene un nexo causal. ¿Quién controla los alrededores de Medellín? Y una intención de romper Antioquia por parte de llegarle por parte del ELN a tener otra vez el control del oriente, que lo tuvimos allá hace muchos años con el ELN, la toma del Peñol, Guatapé, todo este pedazo, pero también la FARC quiere meterle mano a Antioquia.
allí hay un problema delicado de tensión y objetivos grandes, Antioquia, Santander, norte de Santander, todo esto de volver a reposicionar estructuras. Y en cuanto a las milicias urbanas, ¿esto cómo se está moviendo en la actualidad en las principales ciudades del país? Hay un subregistro, lo conversaba hoy con algunos gremios, reservo el nombre, y ellos tienen mucho miedo porque el subregistro es hacia el Valle del Cauca, volver, ya está, las FARC colocó una motobomba hace 3 días, fin de semana, a un calle de policía, entonces dentro de la parte urbana. Es decir, empiezan a generar terror. ¿Para qué es eso? Y empiezan a acercar a Cali como capital del suroccidente, no solo del valle, del suroccidente, desde el Cauca, ya están en Jamundí, empiezan a meterse para reclutar, pero también para empezar a cobrar extorsión en el puerto de Buenaventura, que eso ya lo tuvieron. Vuelven las milicias a extorsionar desde las cárceles, pero con estructuras a una manera de renting en Antioquia. Ese es un tema muy claro y muy delicado para la seguridad del país, porque esta extorsión está disparada, y eso que hay en su registro, porque nadie realmente denuncia la realidad del fenómeno, ni la mitad se denuncia, pero no obstante ha crecido el 400% la extorsión. Esa es una manera de financiación de los grupos armados ilegales en los puertos. Allá tocan hacia el puerto de Buenaventura, la ruta hacia el puerto de Buenaventura, la ruta hacia Tumaco, la ruta hacia los puertos de Antioquia en el Pacífico, entonces allí Turbo y todo este pedazo, y el comercio urbano. Vimos unas bombas y unas granadas la semana pasada en Cúcuta, en San Andresito, pero ayer, o esta mañana, no estoy seguro, una granada nuevamente ayer en San Andresito, y la gente corriendo. ¿Por qué? Porque no pagan la extorsión. Es un tema bastante delicado de todas las estructuras, reventando los sistemas financieros legales o ilegales, plazas de vicio, gota a gota, turismo sexual, todo este tema atado a unos subregistros que no están bastante argumentados, y nadie del gobierno tiene ganas de mostrar ese desorden porque le pega a lo que yo no quiero decir que no, que todo está muy bien. Realmente salen a la calle y hablan con una persona del taxi o del Uber y les cuento, están todos en la calle y la verdad están extorsionando nuevamente, y ese es el fenómeno que va a tener que afrontar muy duro si quiere recuperar la economía del nuevo presidente de la República. Coronel, y la capital del país, Bogotá. Bogotá tiene una lucha, Bogotá tiene varios sistemas dinámicos. Tiene el sistema dinámico del sur, sobre la parte que colinda Ciudad Bolívar hacia la Comuna 20, hacia el Páramo, y eso todo va realmente hacia el Plan de las Águilas. Uno se para allá y en esa parte alta, en una tarde, ve la Uribe, allá a 3 días de camino, pero también puede ver hacia el Cañón de las Hermosas a 2 días y medio de camino. Es una zona que conecta todas las goteras de Bogotá, y entonces empieza a haber presencia de hombres armados sobre esa comuna con fusil. El otro sistema dinámico es la confrontación que tiene por el control de plazas de vicio, droga y prostitución en el barrio Santa Fe y otros barrios aledaños. La estructura que se hace llamar, ha habido muy buenos resultados de nuestra Policía Nacional, afortunadamente, contra todo lo que esta estructura de hombres y mujeres venezolanos llamado Tren de Aragua confronta con grupos armados que tenían pequeños controles y plazas de vicio, que pelean hacia buscando un control en los San Andresitos, y empiezan a tener unos temas de lo que se llaman embolsados, muertos en el último año en bolsas, año y medio, en bolsas, en basura, cuerpos en basura, decapitados. Todo este horror se está peleando milímetro a milímetro las cuadras de Bogotá, y el tema del norte de la capital, ya hacia ese lado, ya es un poco más controlado, porque hay empresas de seguridad, porque hay esquemas de seguridad, porque hay más cámaras, porque hay más CAI, porque hay más patrullas. Pero todo esto coloca a Bogotá con sectores que están restringidos para los visitantes americanos, que se les prohíbe ir, y son áreas donde el control puede estar siendo disputado entre grupos armados ilegales que generan problemas delicados en todo lo que tiene que ver con la seguridad y con el hurto, el boleteo, la drogadicción, la dormida con algún tipo de medicamento para robar a las personas. Esto se ve en Bogotá y se pelea milímetro a milímetro entre grupos armados ilegales. Sí. Coronel, usted muy al principio de esta entrevista habló de lo importante que había sido para Colombia, entre otras cosas, la llegada de ciertos dineros, del Plan Colombia, por supuesto. Pero ahora, con las políticas que está teniendo el presidente Donald Trump, se van a ver significativamente reducidos los presupuestos que tenemos internacionales para el apoyo contra esta guerra que estamos viviendo. ¿Usted cree que eso lo tienen bien presupuestado actualmente de parte del gobierno nacional?
No, el gobierno nacional, por el contrario, yo pienso que el gobierno nacional no está solo haciendo chu de implosionar la salud para poder tomársela, sino que también está haciendo chu con la seguridad, porque pues no tiene otra presentación que haya prohibido los bombardeos. Número uno, cuando usted prohíbe los bombardeos, le da la ventaja a lo que más miedo le tienen los grupos armados ilegales. Es decir, ya no les da miedo andar por los caminos, en camionetas de lujo que se roban en las ciudades, porque pues no hay una bomba que les vaya a caer. Número dos, que destruyeron los sistemas de inteligencia, que es lo que cuando me preguntan antier, ¿por qué pasó lo del Guaviare? Le digo muy sencillo, porque no hay inteligencia que lo anticipe. ¿Por qué? Porque los sistemas de inteligencia el gobierno los destruyó. No deja que las agencias americanas destruyan la confianza, le entreguen paquetes de inteligencia y anticipación para anticipar lo que pasa. Sácalo todos los generales y coroneles antiguos que están haciendo curso general de inteligencia, es decir, desmontó el sistema anticipativo de inteligencia. Deja desfinanciado el mantenimiento de helicópteros y deja la capacidad del helicóptero de la OP es ir a hacer un asalto aéreo al área de retaguardia estratégica o consolidar después de un artillamiento o apoyo de movimiento de tropas, colocarlas en diferentes en minutos, pues al dejar la mitad de los helicópteros largos en el piso y la totalidad de los 19 MI-17, lo que quitó fue el movimiento y la maniobra y ató la fuerza militar y policial hasta donde podemos ir en camión. Porque si usted me dice haga una operación en Paranillo, yo le digo con gusto, ¿dónde quiere que me pare? Me paro en Ituango, me paro en Peque, me paro en Giraldo o sobre la cordillera, ¿dónde me paro? Pero subiendo a pie me demoro 15 días, por lo menos en pararme entrando allí por Liborina. Pero si usted me dice que me lleva en helicóptero y que me garantiza la comida cada 15 días, pues yo voy mucho más hacia el fondo y los puedo perseguir para mí yo adentro llegando hasta Córdoba. Entonces, cuando no tengo eso, lo que me dijeron es que la tropa llegue como comandante hasta donde yo les puedo poner la comida o hasta donde yo puedo garantizar la evacuación de un herido. Es decir, no voy a pasar del cañón de Iglesias entrando por Tarazá y Valdivia, o no voy a desplegarme más de Ituango de un día o dos, que es hasta donde llega el camino, y ahí paré. Porque yo no voy a arriesgar a mis hombres en combate a que me los hieran y se me desangren, o a que no pueda entrarle la comida porque cometo el delito de desabastecimiento, y entonces el gobierno nacional para que estoy diciendo, pues entre las tropas, pero mire a ver cómo les da de comer. Hombre, eso es una responsabilidad logística que le toca al ministro de la Defensa, porque eso es para lo que tenemos un ministro de Defensa, que garantice la logística, el abastecimiento y los sistemas de combate. Coronel, le pido una respuesta breve porque nos cogió la noche aquí en el programa, pero ya tenemos una guerrilla hablando de drones, tenemos a un ejército que está perdiendo mucha capacidad, sobre todo en inteligencia, como usted lo dice, y el gobierno pretende hacer una inversión en unos aviones que son para un confrontamiento con otro país. Esos aviones Superjet, esos Mirage y todas las cosas, no sirven para, digamos, para esta guerra que tenemos. ¿Cuál es su versión? ¿Y no sería un desperdicio comprar todo eso y no sería mejor reforzar a nuestras fuerzas de a pie con más helicópteros? ¿Cuál es la percepción de ustedes con esto? Y una respuesta... Para que no nos cojan anoche, rápido. Los aviones se requieren para una capacidad disuasiva, sí, frente a una posible amenaza con Venezuela. La respuesta es sí. Pero lo que también tengo que decirles es que hay prioridades. Entonces, si a mí me dicen, compre los aviones o repare los Black Hawk, pues el problema que me está dando lidia en este momento los grupos armados ilegales en tierra dentro de Colombia. Repare los Black Hawk primero, repare los MI, y cuando les sobre platica, pues se meten a compra de aviones. Del resto no tendría presentación, porque primero yo aseguro el desayuno y el almuerzo y no la comida. Uno tiene que tener prioridades. Y en el tema de la defensa y seguridad, yo quisiera mirar desde la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía cuál es la matriz de riesgos y cuál fue la matriz de decisión para invertir recursos del sector defensa de un empréstito en algo que realmente no soluciona el problema principal, la movilidad para las operaciones especiales de nuestro ejército, nuestra fuerza aérea, y que incluso tienen corto de munición a los grupos para entrenamiento a nuestras tropas de primera línea. Primero yo soluciono el problema de la comida, las botas, el camuflado, el fusil, la munición, el entrenamiento, la certificación, el casco de Kevlar, el chaleco que estos aviones que no me están dando poder relativo de combate. Coronel, muchas gracias por habernos acompañado. Hombre Nacho, muchísimas gracias a ti, a toda la mesa de trabajo, Dios lo bendiga.